Bueno, hermanas, vamos a ir recibiendo a Juan y a Ruth Coletti y también a Adriana Palacios para hacerles una entrevista. Por favor, si se van acercando. Y quería dejarles para ellos, de parte de nosotras, Hechos 10:33. Y dice así: así que luego que enviamos por ustedes, han hecho bien en venir. Ahora pues todas nosotras estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios les ha mandado. Acá les dejo uno por ahí. Muy bien, bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos a los tres, gracias por estar. Adriana de tan lejos, Juan un poquito más cerca. Así que bueno, vamos a tener un pequeño reportaje, entrevista, pongámosles el nombre más amable que tengamos, para poder conocer un poquito más de ustedes, de cómo comenzaron, cómo está formada su familia. Así que empezamos por lo principal, ¿sí? Nombre, como dicen los periodistas, nombre completo, estado civil y lugar de trabajo. A ver, Adriana. Bueno, ya lo habías comentado, pero decirlo igual. Adriana de Palacios, estoy casada, mi esposo y yo trabajamos en la obra del Señor en Angola, en África, y bueno, tenemos un hijo del corazón que adoptamos en Guinea Ecuatorial y que ahora ya no es más un nene, ya tiene 25 años, y tengo dos hijas más del corazón que están acá presentes. Que se pongan de pie. Ellas son Euclides Mukuta y Elisa Mbango. Han sido alumnas mías de un estudio bíblico que fue creciendo con los años y bueno, y ahora hemos tenido la bendición del Señor de que puedan estar viniendo a la Argentina e intentar entrar a la universidad y tener un título que después puedan usar de nuevo en Angola, si Dios lo permite, si no encuentran otro camino por acá. Bueno, también para ustedes. Bueno, buenas tardes a todos, hermanas. Ya vamos a estar contándonos entre nuestros consiervos, los misioneros, la manera que arman ustedes las reuniones nos da vergüenza a nosotros. Pero muchas gracias, muy bien. Queremos decir que con mi esposa Ruth tuvimos 4 hijos, Maxi con el Señor, Maximiliano, que tendría 43 años, nuestra hija Ana Elizabeth, de 40, actualmente misionera en la zona rural de Nairobi, Kenia, con su esposo keniano, nuestra hija Priscila, casada con Mario, salvadoreño, ayudándonos en la obra, ellos profesores en la obra secular allí, en Joaquín B. González, y nuestra hija Evangelina, de 33 años, en Villa Mercedes, casada con John, colombiano. Tenemos 8 nietos y todos están en el camino del Señor, todos sirviéndole al Señor. Y por la gracia del Señor, desde el año 1974, que fuimos encomendados por la Iglesia del Señor en Villanueva y Villa María, provincia de Córdoba, y salido ya la obra del Señor hacia el norte, acompañando a nuestro gran siervo del Señor, precursor de la obra personal y de casillas rodantes, pueblo por pueblo, en toda la Argentina. Juan, te vamos a ir preguntando. Te vamos a ir preguntando. Así, no, Cortando el reporte. Lo vamos a ir haciendo, vamos por parte, ¿no? Hay un dicho que Porque dice... hay curiosidades entre medio como mujeres para compartir. Perdón. No hay problema. Yo le quería preguntar a Ruth si es que nos quiere contar, ¿no es cierto? Y somos curiosas las mujeres. Queríamos saber cómo se conocieron ustedes
ustedes y cómo se dieron cuenta que eran uno para el otro? Bueno, nos conocimos, yo soy de la provincia de la ciudad de Córdoba y él es de Villa María, provincia de Córdoba. Bueno, yo fui a estudiar a la escuela bíblica que en aquel tiempo funcionaba en Villa María. Bueno, él dice que yo lo fui a buscar, ¿no? Bueno, allí nos conocimos. Él era estudiante de tercer año y yo de primero. Entonces, bueno, allí nos conocimos y teníamos el mismo sentir para el Señor y para su servicio. Entonces, allí nos pusimos de novios y a los 3 años nos casamos. Así que seguimos viviendo ahí en la misma ciudad, bueno, una ciudad ahí nomás vecina, Villanueva, sirviendo al Señor en ese lugar hasta que, bueno, después nació nuestro hijo y al año y 3 meses que tenía Maxi, salimos a la obra. Vamos por parte. Sí. Vamos por parte. Bueno, vamos por no. parte. Bueno, entonces se conocieron, se Sí, casaron, tuvieron sí. chicos. Bien. Sí. A ver, Adriana, contanos tu experiencia. Bueno, mi experiencia es parecida. Nosotros con mi esposo nos conocimos en el 3er año de la universidad. Un lugar interesante porque yo era una alumna de estudiar mucho y de sacarme siempre 10 y ese examen fue horrible, el examen de anatomía. Fue tan feo para mí que yo salí llorando. Entonces lloraba y lloraba y lloraba y entre mis lágrimas yo veía una persona que estaba del otro lado y que me hacía así. Y cada tanto me volvía a hacer así, porque me decía, cortala ya de llorar, ¿no? Entonces, en un momento se acerca y me dice, ¿por qué lloras tanto? Y le digo, porque yo estudié para un 10 y ahora el profesor me reprobó. ¿En serio? Bueno, pasó, yo seguí llorando, de rato en rato me calmaba, pasaba un tiempo, me acordaba de lo mal que me trató el profe y volví a llorar. Y entonces, cuando entregan las calificaciones, había aprobado, yo estaba segura que había desaprobado, pero me aprobó. Entonces, él se acerca y me dice, ¿ves que las mujeres son todas iguales? ¡Qué exagerada! Tanto lloraste y aprobabas. No. Entonces, ese fue el momento, la primera vez que lo conocí. Pasando algunos días me lo encontré en el ómnibus y lo veo con una guitarra en la mano. Y le digo, ¿a dónde vas? Y me dice, a una horita feliz. ¿Y qué es eso de la horita feliz? Dice, me voy a enseñarle de la palabra de Dios a unos niños en un barrio pobre por ahí en Tucumán. Y eso me impactó la vida. Y entonces, y después de eso, seguimos conversando, lo encontré esporádicamente ahí en la universidad y después comenzamos a estudiar juntos. Ese fue el error. Mirá vos, ¡apa! ¡Qué bien! Después ya la medicina, el estudio vino bien. ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno. Bueno. Sí, hermano. Le queríamos preguntar cómo sintieron y reconocieron el llamado del Señor para salir a la obra misionera, porque si bien estaban en un instituto bíblico, no creo que sea esa la idea, no sé, queremos esa aclaración. Fue en una conferencia nacional en la ciudad de Villa María, tenía 13 años y a los niños, yo era un adolescente, pero a los niños lo llevaban a la guardería cuando empezaba la predicación, pero ese día los niños lo dejaron y bueno, nosotros éramos adolescentes, podíamos estar, porque hablaba don Gilberto Lía y don Gilberto Lía se caracterizaba de predicar a los niños y a los mayores y con el pizarrón. Y él habló de Isaías 6. Isaías capítulo 6, el llamado de Isaías, y cuando fue el llamado, él insistió, ¿quién irá? ¿Quién irá?
y comenzó a mirar y me miró a mí. ¿Irás vos? ¿Irás vos? Y yo estaba junto a don Sisto, un hermano de Morrison, ahí cerca, de los pagos del Ganco, el portor don Manuel de la Cruz Cardoso. Juan, ¿eras soltero o casado? Sí, y entonces... ¿Estabas casado o soltero? Sí, 13 años. 13 años. 13 años. Ah, eso no lo escuché. ¿Cómo? Sí, 13 años. ¿Cómo contestaron? Ustedes escucharon, bien, bien. Y entonces, bueno, él no vidente, era cieguito, y me codea, dice, ese llamado es para vos, y para mí también, dice. Y es para ti, irás, prepárate, eres jovencito, prepárate, no sé cómo te llamas, prepárate, vos irás. Y eso clavó mi corazón. Dije, qué convicción, Señor, qué hermoso. yo iré. Ese fue el llamado. Qué hermoso, hermano. ¿Y Ruth? Yo a los 13 años recibí al Señor. A los 15 años me bauticé y luego entré después de terminar mis estudios secundarios, entré a trabajar en una escuela evangélica, pero sentía que, en Córdoba, pero sentía que ese no era mi lugar. Y entonces, hojeando una revista, vi que se anunciaba se anunciaba que en Villa María había una escuela bíblica donde podían ir a prepararse los jóvenes. Entonces, el Señor a través de eso me habló allí está tu lugar, ve a prepararte. Y yo tenía el deseo de servir al Señor entre los niños. Entonces, digo, bueno, voy a ir y me preparo para trabajar con los niños. Y luego, cuando estuve en la escuela bíblica y conocí a Juan Carlos, que teníamos el mismo sentir, entonces, bueno, sabíamos que el Señor nos había llamado para la obra misionera, tanto entre niños como entre mayores. Y bueno, así lo hicimos y gracias al Señor que por muchos años estamos sirviendo al Señor en ese aspecto. ¿Cuántos años? Ahora tenemos 41 años en el servicio del Señor, desde el año 75, desde el año 75 hasta hoy que es 2016. Quiere decir que cuando ustedes se conocieron, tenían los dos ya el llamado que el Señor les había mostrado para salir a la obra. Ya estaban golpeados por el Señor para tener salir como misioneros, ¿no? Qué lindo. Y yo me quedé en el colectivo con la guitarra. ¿Qué pasó después? Bueno, después de esos días nos encontramos casualmente en la universidad. Ahora entiendo que no era casualidad. Nos encontramos varias veces y en algún momento me dijo, ¿qué estás estudiando? Y le digo, quiero rendir psicología. Ah, yo también. ¿Qué te parece si estudiamos juntos? Bárbaro. Bueno. Y bueno, comenzamos a estudiar juntos y desde tercero hasta la última materia seguimos estudiando juntos. En el camino, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Cuando uno pasa mucho tiempo sentada al lado de alguien, conociéndose. Y bueno, ya tenía en mi corazón al Señor. Yo recibí al Señor cuando tenía 15 años. Vengo de un hogar católico. Toda mi familia eran católicos y yo también. Cuando tuve 15 años conocí a una mujer hermosa, maravillosa, esta señora, que me habló del Señor, que me hizo entender lo que significaba el servir a Cristo y lo que significaba ser cristiano. En aquella época yo tenía muchísimas preguntas y había escrito un cuaderno, pero con 4 o 5 hojas de preguntas religiosas que tenían que ver con el Señor y que le fui a mi mami a decir,
¿qué es esto? Explícame esto. Ah, no sé, anda a hablar con el padre, con el cura. Me fui a la iglesia a hablar con el cura, él sale y me dice, querida, ¿qué querés? Y le explico, le digo, tengo algunas dudas. Bueno, sentate y vamos a conversar. Entonces, ¿cuáles son tus dudas? Entonces yo abro mi cuadernito y cuando él vio una lista tan grande de preguntas, las miró y dijo, ¡ah! Esto es para un seminarista. No, querida, esto no es para vos. No. Me había explicado la primera pregunta y después, no, esto no es para vos. Esto es tan alto, que yo tengo que ir a estudiar para explicarte. Entonces, no, dedícate a lo tuyo, sos joven, salí, tener amigos, pero no, suficiente. Entonces me volví a mi casa con mi cuadernito sin las respuestas y en el camino conocí a esta señora de una iglesia evangélica y cuando me habló y me empezó ella a preguntar algunas cosas, yo le digo, tengo muchísimas preguntas, las tengo anotadas en un cuadernito, trae tu cuadernito. Entonces me vine a la casa de ella y empezó con mucha paciencia, abrió su Biblia y me empezó a explicar. Bueno, tu primer pregunta, la respuesta es esta. Quiere decir que sos un fruto de la obra personal. La obra personal. La obra personal, así. Así, de esta señora, y en esas respuestas entendí lo que era ser cristiana y entendí lo que significaba recibir al Señor en mi corazón. Hice una oración y con mis propias palabras le pedí al Señor que viniera a vivir en mi corazón. Desde ese día, tenía 15 años, me convertí en cristiana de verdad. Y después cuando conociste a Juan Emilio... Y no, cuando volví a mi casa tuve muchísimos problemas, porque ahora yo quería venir a la iglesia con esta señora y bueno, tuve una lucha terrible lucha familiar, al punto que mi mamá me quemó la Biblia que me habían regalado, me quemó los libros, me quemó todo. Y lo único que quedó de todo lo que ella me hizo desaparecer fue la biografía de una mujer que se llamaba Isabel Kuhn. Esta mujer, misionera en el Asia, escribió de su vida. Entonces, mi mamá no se dio cuenta que este librito, un librito chiquitito así, que también era parte de lo que me había dado esta mujer, porque me había prohibido todo. Entonces, conseguí leer ese libro en esa semana. Entonces, la misma semana que me convertí, fue la misma semana que recibí el llamado del Señor a la obra misionera. Porque cuando terminé de leer la historia de esta mujer, dije, quiero ser como ella. Yo voy a ser como ella, pero no me va a pasar lo que a ella le pasó, porque ella se lamentaba en el libro. ¿Y tenías cuántos años? 15. 15, y él tenía 13. Fíjense ustedes, ¿no? Como de adolescentes. ¿Y vos tenías, cuando sentiste el llamado del Señor? 20, 21. Todos jóvenes. Las 13 edades distintas, pero jóvenes, ¿no? Cómo el Señor impacta en los jóvenes de una manera que a ustedes están ahora sirviéndole al Señor en un lado, ustedes en otro. Bueno, queríamos preguntarle cuál fue el primer lugar donde ustedes... ¿Está acoplándose con algo? ¿Dónde está el primer lugar donde ustedes sirvieron al Señor? La Estrella, un paraje en la provincia de Salta junto a nuestras amadas misioneras que aún viven en Inglaterra, Mary y Margarita Macala. Ahí hicimos nuestras primeras armas con ella, 5 años con el dispensario evangélico, mi señora que fue maestra un tiempo ahí en la escuelita, y nosotros que recorríamos los parajes, los obrajes, todo alrededor, llevando el Evangelio en ese sitio. ¿Les cuento lo que sigue? Sí, contá, porque acá hay muchas hermanas que son de Buenos Aires, pero que no saben tu historia. Después, bueno, ahí se edificó el localcito, quedó un grupo de hermanos, nosotros tuvimos 5 años ahí, seguimos a General Pizarro, por la gracia de Dios abrimos otro nuevo testimonio, otros 5 años ahí, quedaron con los ancianos y todo, aunque esa obra después sufrió una dispersión entre los hermanos y se cerró el local. Ese fue el motivo por el cual
después de 20 años de volver a Villa María, el Señor nos volvió a llamar al norte, esta vez a González, a servirle al Señor, a abrir un nuevo testimonio ahí y reactivar el de General Pizarro. Y en 10 años que estamos ahí, por la gracia del Señor, viajamos todos los domingos a General Pizarro, 115 kilómetros por 3 años y medio, esa fue la prioridad. Se reabrió el testimonio, quedaron los ancianos, los que discipulamos, y después seguimos en González, se abrió el nuevo testimonio y ya estamos en la recta final de que se constituya iglesia local, y con casi 71 años, algunos achaques, pero el proyecto principal es lo que le pedimos al Señor, 15 años más de vida. Alguien me dice, te quedaste corto, dice. Bueno, 15 años más de vida, no se asusten por eso. No tengo coronita ni mimos con el Señor. Mimos sí, pero soy igual que los demás consiervos, o menos todavía. Pero sin cáncer, sin ACV, sin diabetes, sin artrosis, sin gastritis, sin demencia senil, sin Alzheimer y sin Parkinson. Sin médico, no tenés médico. No, pero aclaro, tengo 7 pestecillas dando vuelta, glaucoma, vengo a ver al oculista para si me puede operar de las cataratas, glaucoma, divertículo, asma alérgica. Bueno, pero convivo con las pestes, estas cosas, hemorroides y todo aquello. Bueno, convivo con estas pestes, el Señor me da fuerza, y el próximo proyecto es la provincia de San Luis, instalarlo en un lugar, si el Señor no viene antes, porque Él tiene que cumplir mi petitorio de la buena salud de las otras pestes, que no me agarren, y de que podamos, antes de partir, otro nuevo testimonio para la gloria de su nombre. ¿El proyecto próximo, dijiste? Bueno, el proyecto es terminar en Joaquín B. González la iglesia, que con 27 miembros en comunión y 26 que son nuevos en la fe, están recibiendo el discipulado todo semanalmente, con el proyecto de ayuda escolar en el local, el ropero comunitario y primeros auxilios, porque tenemos varias enfermeras que son del Señor y oramos por 1 hectárea o 2. Si oren por esto, hermano, por 1 o 2 hectáreas que necesitamos urgente para, no solamente para nosotros, sino para otras obras que se han comenzado con misioneros nuevos como Emilio Cardin y Débora ahí en la Talavera, para que tengamos un lugar como una huerta comunitaria y sobre todo para campamentos y retiros. Así que creemos que cumplido esto, seguiremos a otro lugar donde el Señor nos llame. Sí. Adriana, bueno, te casaste, ¿cómo fue la salida a la obra misionera y dónde estás? Así después ella tiene un videíto de 4 minutos nada más, pero cuando ella termine lo vamos a pasar así. Bueno, nos casamos, nos fuimos, él tenía ya en su corazón el deseo de ser misionero, y cuando compartimos este deseo, dijo, bueno, entonces estamos en la misma. Y bueno, no hubo dudas con respecto al casamiento, y nos casamos en el año 90, y en el año 92 salimos a la obra misionera en Guinea Ecuatorial. Estuvimos allí reemplazando el trabajo, las vacaciones de otros misioneros argentinos que eran Patricia y Abel Vallejos, que estaban allá. Entonces ellos se venían por 1 año y no querían dejar la obra sola, y por eso necesitaban médicos. Fuimos con mi esposo a reemplazar el trabajo de ellos, nos quisimos quedar para siempre ahí, pero el Señor no nos cerró las puertas, y fue ahí donde conocimos a nuestro hijo, que fue un paciente terriblemente desnutrido, para los que saben de medicina, con un marasmo, una desnutrición severa, y el Señor nos abrió el camino, de manera que
que bueno, fuimos ayudando a este niño y que después se convirtió en nuestro hijo por pedido de su mamá. Entonces, la mamá, cuando vio que no podía con él, dijo, por favor, quédense con él. Conmigo se va a morir. Con ustedes son médicos, él va a tener chances de vivir con ustedes, conmigo no. Entonces, nosotros ya amábamos a ese niño con todo el corazón porque ya estaba en nuestra casa. Y bueno, decidimos aceptar y formó parte de nuestra familia desde el año 2002. Él tenía 2 años y medio y ahora ya tiene 25. Así que, bueno, esa es la historia. Y después nos vinimos a la Argentina después de este tiempo, de ese año, y fuimos a un trabajo misionero en el Amazonas, en Manaos. Ahí formamos parte de un equipo que trabajaba en los barcos, a través de los barcos en los ríos más importantes como el Amazonas, el Solimões, el Purus. Y el trabajo en Brasil era recorrer el río y alcanzar las comunidades ribereñas que se llaman y de donde no ha llegado el Evangelio. Y llegábamos ahí con la palabra del Señor y también con la medicina. Después de eso nos fuimos 4 años a Mozambique. En Mozambique pensé que ese era el último lugar de mi vida y que me iba a quedar ahí para toda la vida, porque el lugar era precioso y yo siempre había pedido al Señor estar en un lugar donde no haga mucho calor, y ese lugar era fantástico. Entonces dije, este es mi lugar, pero el Señor nos mostró que no. Entonces trabajamos ahí 4 años y desde el año 2004 estamos trabajando en Angola. Perfecto, tenemos un video para pasar. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás. No te callarán. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer. No te dejará caer. El miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar, no vas a parar, no te rendirás.
Bueno, hermanos, no sabemos cómo agradecerle que han compartido con nosotros experiencias. Quedaron muchísimas cosas para preguntarle, para conocerlos mejor, pero nos vamos como deslumbrados, podría decir, no sé si es correcta la palabra, pero sí encantados de ver vidas tan preciosas, con tantas ganas en la tarea del Señor y con esa sonrisa con que lo dicen. Por eso nuestro deseo es que Dios los bendiga y cumpla el anhelo de sus corazones, tanto en lo personal como en la obra misionera. Muchas gracias, hermanos. Agradecemos a todas las hermanas de Confe, porque creo que lo saco un poco fuera del contexto, pero lo digo de corazón. En un sentido es nuestra ayuda idónea para la obra misionera, porque necesitamos ser fortalecidos en nuestra vida íntima, en nuestros sentimientos. Felicitación para el día del cumpleaños, aniversario, recibir un regalo y sobre todo saber que están orando por nosotros. Y eso es impagable, no tiene precio, porque necesitamos que nos apoyen con mucha oración. Muchísimas gracias, hermana, y que el Señor le recompense abundantemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. La más joven. ¿Cómo Te da está, no? muchos Hola. años. Hola. ¿Y el apellido? Pellerini. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Preciosa.